la existencia de Dios. Entonces, vamos a desarrollarlo. El hombre siempre, hasta más o menos el año 1854, el hombre en general, se había mantenido muy cómodo con responder, con encontrar las respuestas a los grandes interrogantes del hombre en lo que dijera la Biblia. ¿De dónde venimos? ¿Quién nos creó? Entonces uno iba a la Biblia. La Biblia era la única fuente de conocimiento para responder esas preguntas, que no existía otra forma de responder. Pero en el año 1854 ocurrió algo sumamente importante que cambió la vida del mundo por completo. Y es cuando Darwin presenta su libro El origen de las especies. ¿Por qué ese punto fue un punto de inflexión, fue un punto de quiebre en el hombre? Porque hasta ese momento el hombre se sentía privilegiado. ¿Por qué? Porque la única forma, el hombre sabía que nosotros habíamos sido creados por Dios. Y no solamente creados por Dios como creó el perro, al gato y la jirafa. Nos creó a su imagen y semejanza. Gracias. A su imagen y semejanza. Es decir, que nos hizo muy especiales. Éramos una creación muy especial. Éramos consentidos de Dios, porque nos hizo, no solamente nos hizo como al perro y a la jirafa, sino que nos hizo a su imagen y semejanza. Y eso a uno lo tiene que hacer sentir especial, ¿cierto? Muy especial. Y así se sentía el hombre hasta 1854. Pero cuando llega Darwin y dice, no, el origen suyo no tiene nada de especial, el origen del hombre ha sido el proceso de aleatoriamente mutaciones y mutaciones a partir de una semilla que existió hace mucho tiempo, que fue reproduciéndose y creando mutaciones, y fueron saliendo especies que fueron evolucionando hasta que llegamos al hombre. ¿Qué pasó? Que en ese momento el hombre pasó a ser igual al perro, al gato y a la jirafa. No somos nada especial. ¿Por qué? Porque según Darwin, nosotros simplemente éramos el producto de una evolución que había comenzado millones de años atrás con una semilla que se fue reproduciendo y mutando. Ese fue un punto de inflexión en la humanidad, hasta llegar al día de hoy, que así se sigue enseñando en los colegios, porque la ley no permite enseñar nada diferente a la teoría de Darwin, que es la que se enseña en los colegios. Cuando aquí en Estados Unidos se han hecho 2 intentos en los colegios de dar una enseñanza diferente en biología, como lo vamos a ver ahorita, se ha demandado y han ganado en las grandes cortes. O sea, por ley no se puede enseñar en un colegio público nada diferente de la teoría de Darwin como explicación del origen del hombre. La pura evolución, puro naturalismo. Así que hoy en día la gente, y en especial los ateos, se sienten cómodos con esa explicación para el origen del hombre. Pero mi argumento, donde voy a acudir a demostrar la existencia de un creador, yo lo llamo Dios, usted lo puede llamar lo que quiera, pero que existe un creador, que no lo estamos viendo, que trasciende, que existe lo sobrenatural. Los ateos son naturalistas per se. Los naturalistas solo creen que la única realidad es la naturaleza que pueden observar, medir y cuantificar. Nosotros creemos que existe una realidad sobrenatural que está por encima de la naturaleza, ¿cierto? Nosotros creemos, por eso somos creyentes. Y es la analogía del relojero. Eso es una cosa que lo que se llama la teología natural. La teología natural dice que si usted va, la plantea William Paley, eso viene, él es del 1800, él dice, si usted está caminando por la selva
y de pronto usted mira en el suelo un reloj, lo mira, lo observa, usted infiere al ver al reloj que ese reloj tuvo que haber sido diseñado porque las piezas que usted está viendo ahí son tan complejas que requieren que estén funcionando todas al mismo tiempo para que funcione como un reloj. Entonces dice William Paley, si existe y usted reconoce que eso es un reloj que fue diseñado, tiene que existir un relojero, dice William Paley. Es decir, si existe un diseño, tiene que existir un diseñador. Así que, si nosotros, para entrar en materia acá, si nosotros vemos estas imágenes a nosotros las conocemos, las identificamos, ¿cierto? Estos son fotografías así como el Gran Cañón. Vemos ahí en la roca, en la piedra, unas formas, ¿cierto? ¿Producto de qué? De la erosión. Nosotros sabemos que la erosión es capaz de producir estas formas, lindas, espectaculares, majestuosas, pero la erosión sí es capaz de producir esas formas, ¿cierto? Pero si nosotros vemos ahora estas formas, nosotros sabemos, yo los estoy tapando ustedes acá, ustedes están viendo acá. ¿Ustedes están viendo? Ok. ¿Seguras? Nosotros sabemos que estas formas no son producto de la erosión, ¿cierto? Nosotros vemos esas formas e inmediatamente sabemos que no fueron producto, no pueden ser producto de la erosión. Usted está viendo quién hizo esto, usted está viendo el escultor, no lo está viendo, usted está viendo el producto, usted está viendo la esfinge y usted está viendo la pirámide. Lo que usted sí sabe, o lo que el hombre sabe, es que la erosión no es capaz de producir estas formas, ¿cierto? Esas formas fueron diseñadas por un escultor o por un arquitecto o por un ingeniero. ¿Estamos? El hombre sabe que esto es producto de la erosión y el hombre sabe que la única forma, la única fuente capaz de producir esto es el hombre, con su inteligencia. ¿Estamos? Es decir, yo no estoy viendo quién lo hizo. De hecho, esto lo encontraron y eso estaba abandonado. Las pirámides, bueno, las han ido medio desenterrando, pero eso estaba lleno de tierra y de polvo y de todo. Pero aún así, el hombre sabe que eso fue hecho por un hombre. Entonces, mi argumento es, si existe un edificio, tiene que existir un ingeniero. Si existe una escultura, ha de existir un escultor. Pueda que yo no lo vea, yo no lo estoy viendo, pero veo la obra. Tiene que existir el escultor. Si veo el cuadro, tiene que existir un pintor. Si encuentro un diseño, tiene que existir un diseñador. Y la prueba de que Dios existe, aunque usted crea que no haya que debatirlo, es que la vida y la materia obedecen a un diseño. Y si la vida y la materia, yo lo logro convencer a usted que la vida y la materia tiene un diseño, quiere decir que tiene que existir un diseñador. En mi caso, yo llamo a ese diseñador Dios. Cuando usted está hablando con su hijo, no entre todavía en esa palabra, porque esa palabra tiene muchas connotaciones. Por ahora, en el primer round, es convencer a su hijo que existe un creador. Un creador. Póngale el nombre que quiera por ahora. Les decía a ustedes, cuando en el Génesis vemos que Dios es el creador de todo. Dice Génesis que Dios le decía a la materia que produjera, dice la Biblia, que Dios le dijo a la tierra, que la tierra produzca seres vivientes.
que la tierra produzca semillas que den frutos. Miren que la tierra por sí misma no fue capaz de dar vida. Miren lo importante de esa afirmación bíblica. Sabemos, eso lo sabemos nosotros por fe, pero hoy en día la ciencia ha logrado demostrar que todo proviene de la tierra, como creen los ateos. Los ateos creen que efectivamente sí, todo proviene de la tierra solita. Nosotros sabemos que todo proviene de la tierra, pero requirió de la intervención del Creador. ¿Cómo lo dice la Biblia? La Biblia dice que Dios dijo que la tierra dé, que la tierra produzca. O sea, que la tierra solita no era capaz de producir la vida. Requirió de las palabras de Dios para que esa tierra produjera vida. El ateo dice, sí, todo proviene de la tierra, porque nosotros sabemos que todo proviene de la tierra. Cuando Darwin presenta su teoría de la selección natural, ya el hombre sabía que la selección natural lo podía lograr a través de la inteligencia humana. Si usted era un granjero, una persona que tenía una granja, agricultor. Animales, criador de ovejas, un ganadero o un criador de ovejas, usted produce lana. Usted sabía, o la gente sabía en la época de Darwin, cómo obtener ovejas más peludas. ¿Cómo se obtenían ovejas más peludas? Pues el señor que criaba las ovejas escogía el macho más peludo y lo cruzaba con la oveja más peluda. Por lo tanto, sus hijos iban a ser un poco más peludos. Y ese hijo que era un poco más peludo volvía y lo cruzaba con otro que fuera más peludo, y si él seguía repitiendo ese proceso, él podía obtener en varias generaciones una oveja más peluda. O sea, él se encargaba, el hombre con su inteligencia hacía una selección cuyo propósito era obtener una oveja más peluda. Pero Darwin dijo, ok, yo también conozco otra forma de obtener ovejas muy peludas sin la intervención de la inteligencia. ¿Cómo? Pues fácil. Si usted tiene sus ovejas y resulta que este año hubo un invierno espantoso, las temperaturas bajaron a menos 50 Fahrenheit. ¿Qué pasó? Pues se murieron las ovejas que no tenían mucha lana. Solo sobrevivieron las ovejas muy peludas. Como solo sobrevivieron las ovejas muy peludas, pues se van a cruzar entre ellas, porque no quedó más, ¿cierto? Como se están cruzando las ovejas más peludas, las que resistieron mejor el frío, pues sus hijas van a ser más peludas. Entonces Darwin dice, mire que la naturaleza podemos obtener el mismo resultado sin acudir a la inteligencia. Por lo tanto, Darwin sustenta que así fue como se crearon todas las especies, sin la intervención de ninguna inteligencia, sin intervención de nadie. Puro producto de lo que él llamó la selección natural. La misma naturaleza se va a encargar de producir lo que tenga que producir. Pero ahí Darwin jamás respondió a una pregunta sumamente importante: ¿cómo comenzó la vida? De hecho, Darwin nunca pretendió explicar el origen de la vida. Él pretendió explicar el origen del perro, el gato, la vaca, la jirafa, la mata de lecho y la mata de banano, pero nunca pretendió explicar el origen de la vida. ¿Y por qué eso? Porque él decía que todo comenzó con una semilla. Esto de verdad, esto es una foto del libro original de Darwin, que todo comenzó con una semillita, que esta semillita empezaba a reproducirse y en las reproducciones generaban mutaciones. Ustedes han conocido el labio leporino, ¿cierto? O la espina bífida. Son enfermedades de mutaciones, el síndrome de Down, que nace una persona que tiene una característica diferente. Entonces, igual pasaba hacía millones de años, entonces se generaba una cosa diferente. Y Darwin decía, esa mutación, si le daba una ventaja a la especie, pues esa mutación se postergaba para la siguiente generación y ahí tenía una nueva especie.
Pero para eso, hagamos primero una distinción de qué quiere decir la evolución. Todo el mundo conoce la teoría de la evolución, ¿cierto? Lo que Darwin decía es que esa evolución iba generando nuevas especies. O sea, por aquí terminamos con los árboles, por aquí terminamos con los cangrejos, por aquí terminamos con los pescados, por aquí terminamos con los mamíferos, hasta que llegamos al hombre. O sea, se iban generando, iban naciendo nuevas especies. Eso es lo que se conoce como la teoría de la evolución. Pero hay que hacer una distinción. Este proceso de que a partir de algo solito que se empieza a dividir y generar otras nuevas especies, se conoce como macroevolución. Macroevolución. O sea, una evolución que es capaz de generar nuevas especies. Darwin, lo único que observó con sus ojos en la isla de Galápagos fue una microevolución. Microevolución. Él encontró unos pajaritos que tenían unos el pico un poquito más largos, otros un poquito más cortos. Los que tenían el pico más corto podían comer cierto tipo de alimentos y los que tenían el pico un poquito más largo podían comer otro tipo de alimentos. Pero hasta el momento Darwin nunca vio ni nunca encontró un cambio de especie. ¿Qué es un cambio de especie? Que usted tiene aquí una mata de plátano y aquí tiene usted una ardilla. Son dos especies. O tiene usted una ardilla acá y tiene un tiburón acá. Esos son dos especies diferentes. Pero Darwin, ¿qué hizo? Cogió y porque observó una microevolución, él extrapoló y él dijo, tuvo que haber existido todo esto. Él nunca encontró, él nunca vio nada de esto. Él solamente vio esta parte de arriba. Y él se inventó que si él devolvía el reloj o la película, pues tuvo que haber existido este árbol. Este es el árbol que nos enseñan en los colegios y se sigue enseñando en los colegios. La realidad es que no existe evidencia científica de que este árbol haya existido alguna vez. No existe. Todo eso que nos enseñan, todo eso que ven, si usted va al Museo de Ciencias Naturales de Nueva York y todo, y le van a decir que todo esto es producto de esa evolución, lo va a ver en dibujos. Porque no existe, repito, no existe ningún registro fósil ni nada que muestre esto. Ustedes estoy seguro que han escuchado el famoso eslabón perdido, ¿cierto? Están buscando la transición, el fósil entre la transición de mico a hombre. Ese no es el único eslabón perdido. Estamos buscando el eslabón entre la mata de lecho y la ardilla. Tampoco existe. Entre el elefante y la jirafa. Tampoco existe. No existen esos fósiles. No existen. Se supone que tenían que haber existido. No existen. Entonces, teniendo claro macroevolución de microevolución, el hombre lo único que ha encontrado registro fósil es de microevolución. Y lo único que Darwin observó fue microevolución. Esa macroevolución no está demostrada, no existe ninguna evidencia de que eso exista o haya existido alguna vez. Entonces, el origen de la vida, Darwin ni siquiera lo quiso demostrar, ni lo quiso pensar. ¿Por qué? Porque en la época de Darwin, esto era lo que los microscopios permitían ver que era una célula. Esto era una célula en la época de Darwin. Entonces los biólogos en la época de Darwin veían esto o vieron esto y dijeron, eso es como una gelatina química. Un compuesto químico, una gelatina, un buñuelo, una masa química. Y si uno se pone a pensar que eso fuese un buñuelo químico lleno de productos químicos, pues para ellos en esa época resultaba posible que a partir de un pocotón de combinaciones químicas en las aguas de cuando la Tierra se estaba formando, se hubiera formado esto. Porque los microscopios de esa época no permitían ver nada diferente. Pero resulta que hoy en día los microscopios nos permiten ver que la célula, una simple célula, no es esto, es esto. Es una
fábrica que por dentro tiene una gran cantidad de componentes. Ustedes conocen, y estoy seguro que todos ustedes, o en sus casas o en sus bolsillos, tienen o un celular o un computador. Como los celulares se caen tanto y se rompen, estoy seguro que usted ha visto un celular por dentro. Tiene un pocotón de circuitos, ¿cierto? De chips. ¿Ok? Cada chip se especializa en descifrar una información que son los programas que hacen las personas o las aplicaciones. WhatsApp, FaceTime, Instagram, todo eso son programas, ¿cierto? En un lenguaje binario de ceros o unos, que ese teléfono es capaz de leer y de entender. Pues bien, nosotros hoy sabemos que esta célula, cada célula, es un computador completo, capaz de entender un lenguaje que no es binario, sino de 4 letras, que se llama el ADN. Este es el ADN. Ustedes lo han visto en la portada de mi libro. Yo tengo una foto porque soy un gran, ustedes ya creo que ya saben que soy un gran amante de la ciencia. El ADN pues representa todo eso de la ciencia, pero esto, que es el ADN, tiene 4 letras. Resulta que hoy ya sabemos que esas letras conforman el lenguaje de la genética. Usted tiene ojos verdes, cuando usted tiene nariz no sé cómo, el pelo sí sé cuándo y de todo, es porque eso está escrito acá. Así como un programa de computador o un programa para su teléfono tiene ceros y unos y es capaz de interpretarlo el teléfono, la célula es capaz de entender este lenguaje que está escrito aquí. Cuando se descubrieron las proteínas son el ladrillo de la vida. Estas células de aquí pueden ver porque tienen unas proteínas que son sensibles a la luz. Esto es fuerte porque es una proteína que permite repeler la intemperie. La sangre, cada elemento de la vida de cualquier, el helecho, la planta o el banano o la piel o su nariz, son a base de proteínas. Y pasaba lo mismo, ellos pensaban que esas proteínas eran un conjunto de cosas aleatorias, o sea que se formaban ahí como ladrillos sin ninguna disposición de nada. Pues bien, cuando se descubrieron las proteínas en 1956, se descubrieron que las proteínas obedecían a una secuencia específica de químicos. No podía ser cualquiera, tenía que ser una secuencia específica de químicos. Y las proteínas se formaban a partir de ese lenguaje científico. Veamos cómo eso que vamos a ver aquí es una célula capaz de procesar una proteína. Miremos cómo funciona. Here is a cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed.
This involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA. The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acid. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read 3 bases at a time. As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. This is added to a growing chain of amino acids. Once the last amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape to form the protein. Eso que ustedes acaban de ver es una fábrica que lee un lenguaje que es su ADN. Es decir, cuando yo me corto aquí, las células que están alrededor de la cortada reciben una señal y cada célula hace lo que ustedes vieron aquí. Va a una parte de los cromosomas, busca en una parte especial y empieza a leer cómo fabricar una proteína coagulante para que se me empiece a formar la costrica que se forma aquí en una cortada. Eso está escrito en una instrucción, como en un programa de computador, igualito. Entonces, la célula, cada célula, porque esas instrucciones de ADN, cromosomas, está presente en cada célula del ser humano. Cada célula va a una parte del cromosoma del ADN, busca esa sección de cómo producir una proteína coagulante, la encuentra, serán 1100, 200 instrucciones, 3000 instrucciones, empieza a leer una por una con el proceso que ustedes vieron hasta que crea una proteína coagulante, que es la que se me empieza a generar aquí en la cortada, que con el contacto con el oxígeno se forma una costra y se me cierra la herida. Si ustedes entendieron y le pusieron atención a ese video, y usted alguna vez ha visto una computadora de cómo funciona, el esquema de la computadora es exactamente igual. Esto que ustedes acaban de ver no se sabía hace 50 años, porque se pensaba que las proteínas era una cosa que existían así, que ni siquiera se sabía cómo se formaban, ni siquiera se sabía cuál era el papel del ADN en toda esta historia de la vida y de las proteínas y de todo. De tal manera que cuando nosotros estamos en la playa y usted ve este mensaje de bienvenido escrito en la arena, usted se le ocurriría pensar que eso que está escrito en la arena fue producto de las olas que iban y venían, que con piedritas formaron ese mensaje. No. Usted ve ese mensaje escrito en la arena e inmediatamente usted sabe que la única fuente capaz de escribir ese mensaje en la arena se llama inteligencia, porque la información, la única fuente capaz de producir información es la inteligencia, ¿cierto? El hombre sabe que la única fuente capaz de producir información es la inteligencia. La célula porta información, que de dónde la sacó inicialmente, para que al reproducirse, según Darwin, la mutación se preservara o no. Reproducirse necesita información para que la célula sepa cómo reproducirse. ¿De dónde salió esa información inicial para que la célula inicial de hace millones de años pudiera reproducirse? Necesita información. Y la única fuente capaz de producir información es la inteligencia. La célula humana obedece a un diseño
Por lo tanto, la célula fue diseñada. Y si la célula fue diseñada, como ustedes lo acaban de ver, eso no es producto del azar, eso es producto de un diseño, de una inteligencia, porque es un lenguaje. La única fuente capaz de producir eso es un diseñador, que en mi caso yo lo llamo Dios, en el caso usted llámelo creador o como lo quiera llamar. Si existe diseño, ha de existir un diseñador. Y la vida obedece a un diseño, la naturaleza obedece a un diseño. ¿Qué hacemos con la evolución? Nosotros creemos en una evolución teísta. Sí, la materia ha evolucionado, ha tenido unas microevoluciones, como lo demuestra todos los registros fósiles, como lo demuestra la ciencia. No existe evidencia científica de la macroevolución o de la evolución en general, no existe. Existe la microevolución. Eso que ustedes acaban de ver no es producto del azar, no es producto de una causalidad fortuita, es producto de un diseño. Si existe un diseño, existe un diseñador. ¿Cuántas letras ven aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Con 11 letras, usted infiere que eso fue escrito por una inteligencia, en este caso un hombre. El lenguaje del ser humano tiene 3.000 millones de letras. El ADN, el cromosoma, los 48 cromosomas humanos suman una cadena de 3.000 palitos de esos que ustedes ven en el ADN, tiene 3.000. Con 3.000, si con 10 inmediatamente inferimos que fue una inteligencia la que lo escribió, con 3.000 millones, ¿cómo vamos a pensar que fue producto del azar? Imposible. Para mí obedece a un diseño, y si obedece a un diseño es un diseñador. Pero vámonos ahora del microscopio al telescopio, porque en el del telescopio también vamos a encontrar cosas muy interesantes. Pero antes de irme al telescopio vamos a hacer un repaso de números grandes, porque en el telescopio vamos a necesitar números grandes que nos quepan en la cabeza, que los tratemos como dimensionales. ¿Cuántos humanos hay en el planeta Tierra? 7.000 millones, o sea, un 7 seguido de 9 ceros. 7 seguido de 9 ceros, ¿ok? ¿Cuántos segundos han pasado desde el Big Bang, desde la creación del universo hasta hoy? ¿Cuántos segundos? Un 1 seguido de 17 ceros. 17 ceros. Y estoy seguro que usted sabe que ese número de segundos son muchísimos segundos. ¿Cuánto pesa nuestro planeta Tierra en kilos? Un 1 seguido de 24 ceros en kilos. 24. El volumen del Sol en metros cúbicos. Un 1 seguido de 28 ceros. Quiero decirles, 28 ceros, el volumen del Sol en metros cúbicos. 28 ceros. O sea, 28 es muchísimo, ¿cierto? Ok. ¿Cuántos átomos hay en el universo? Átomos. Un 1 seguido de 89 ceros. O sea que cuando yo a usted le diga un número que sea por encima de 90 ceros, usted tiene que decir número de átomos en el universo conocido es un 1 seguido de 89 ceros. Así que cualquier número por encima de eso estamos de acuerdo que es un número sumamente grande, ¿cierto? Ok. El argumento que voy a usar ahora con el telescopio es lo que se llama el argumento del universo finamente ajustado. Finamente ajustado. Todos ustedes conocen, o todos ustedes seguramente han hecho una torta. Para hacer una torta, bueno, vamos a hacer ahorita una torta. Primero voy a usar los ingredientes, escojamos los ingredientes. ¿Qué ingredientes se necesitan para hacer una torta? Necesitamos huevos, harina de trigo, azúcar, mantequilla, polvo de hornear y esencia de vainilla. ¿Estamos? Ok. Ahora vamos a hacer la receta. Yo les voy a dar la receta. Entonces yo le voy a decir, bata un 1 seguido de 10 ceros de moléculas, de partículas de harina, de mantequilla,
con un 1 seguido de 14 granos de azúcar hasta formar una crema. Agregue 1 a 1 los huevos alterando con un 1 seguido de 18 ceros de partículas de polvo de harina y con un 1 seguido de 8 de partículas de polvo de hornear. Añade un 1 seguido de unas moléculas de esencia de vainilla y continúe batiendo hasta que quede suave la mezcla. Esa es la receta. Yo les hago a ustedes una pregunta. Supongamos que usted tuviera la capacidad, usted cuando hace la torta, usted coge la harina y la echa en una taza y la echa, ¿cierto? Y echa los huevos así y parte la mantequilla al ojo y la echa. Supongamos que usted tiene la capacidad de contar las partículas de harina para que siga mi receta al pie de la letra. Supongamos, ¿cierto? Que tuviera usted la capacidad de contar las partículas, las moléculas de harina, mantequilla, de azúcar y de todo. Yo les hago una pregunta. Si usted se equivoca en una molécula de harina, en una molécula de harina, o sea, usted en vez de ¿dónde está la harina? Si usted en vez de echar un 1 seguido de 18 ceros, recuerden cuántos segundos hay desde la creación del universo hasta hoy, que se calcula que son 15.000 millones de años. Si usted se equivoca en una molécula, se le contó mal porque usted estaba contando, llevaba contando y de pronto la interrumpió el niño y le hizo una pregunta y ¡pum! Ahí usted se equivocó en una molécula. ¿La torta sale o no sale? Sale igual. Sale igualita, ¿cierto? Usted se equivocó. A su mezcla de hacer la torta le quedó faltando una molécula de harina. Les pregunto, ¿la torta no sale o sí sale? Sale, ¿cierto? Ok. La receta para hacer el universo, hoy sabemos que donde se equivoque en una cosita, no se forma el universo. No se forma el universo. Eso es lo que se conoce como la teoría del universo finamente ajustado. ¿Qué quiere decir eso? El universo lo rigen una gran cantidad de fuerzas y de constantes. Una de esas es la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad es la que permite mantener en un átomo las partículas, el electrón, el protón, en su sitio. En su sitio. Esa fuerza tiene un número, es un número, X. Supóngase, usted ha visto fotografías, estoy seguro, de la Vía Láctea. O dibujos, porque no tenemos una fotografía real de la Vía Láctea. Saben que la Vía Láctea, ¿no? Estamos en el sistema solar y nosotros, ok. Cierre los ojos por un momento y coja una regla, un metro, una cinta métrica y váyase hasta una punta de la Vía Láctea. Póngala ya, fíjela ya con una puntilla y empiece a jalar el metro hasta la otra punta de la Vía Láctea. Entonces usted tiene la Vía Láctea con una regla midiendo el ancho de la Vía Láctea. ¿Okay? Actualmente la fuerza de gravedad está aquí, en esta hinche, está aquí en un sitio cualquiera de la regla, está aquí. Ahí está, este es el numerito que equivale a la constante de la fuerza de gravedad. Donde la fuerza de gravedad se mueva una pulgada a la izquierda, no existiría el universo. Donde la fuerza de gravedad se mueva un poquito para la derecha, no existiría el universo. Eso lo sabemos hoy, eso no se sabía hace 50 años. Hace 50 años se sabía cuánto era la fuerza de gravedad. Lo que no se sabía era que donde ese número no fuera el número que es, no estaríamos aquí hablando, no estaríamos nosotros acá. Y así como existe la constante de la fuerza de la gravedad, la materia la rigen más de 96 constantes. Está la fuerza de gravedad, la fuerza atómica simple, la atómica compuesta, la fuerte, la débil, la atracción química, la expansión de la velocidad. Existen
96 constantes. De esas 96, donde cada una de esas 96 se moviera un poquito para la derecha, un poquito para la izquierda, en esos términos de este numerito que les estoy diciendo, que es un 1 seguido de 279, recuerden que un 1 seguido de 80 era un número sumamente grande, ahora 279, usted lo mueve un poquito para allá, no se forma el universo. Lo mueve un poquito para acá, no se forma el universo. La torta sí se hace, si usted se equivoca, se hace la torta. Resulta que con el universo no se hace universo. Donde se modifiquen uno de esos valores, no se forma el universo. Si yo cojo, les dije que hay 96. Ustedes seguramente la más popular sí es la fuerza de la gravedad. La han escuchado, la fuerza de la gravedad. Esa es una de 96. Si yo cojo solamente 5, no las 96, solamente 5, la probabilidad de que los números sean los que son los que tenemos y son los que permiten un universo habitable, que es donde estamos nosotros aquí, esta sería la probabilidad. Un 1 seguido de 10.123 ceros. Vuelvo y repito, y por eso los puse acá. Acuérdense que el número de átomos en el universo entero es un 1 seguido de 80. Así que un 1 seguido de 10 a la 10.123 ceros es un número absolutamente gigante. Ante esto, ¿saben qué dijeron los ateos? Porque nosotros sabemos que Dios dispuso que la materia tuviera esos valores, porque Dios diseñó el universo, eso obedece a un diseño. ¿Saben qué dicen los ateos? Ellos dicen que existen millones y millones y millones y millones de universos, como si fuera una máquina de que genera universos, con diferentes valores. Entonces, en este momento hay una máquina que genera universos fallidos, porque ya sabemos que la única manera de obtener un universo que permita la vida tiene estos valores, que son los valores que son. Entonces, ese universo que tiene la fuerza de gravedad un poquito para la izquierda, que no se puede formar, ellos dicen, pues se formó, nació y murió inmediatamente ese universo. Se llama la teoría de los multiversos. Imagínense lo que se inventan para eludir una realidad matemática y científica que están viendo ante sus ojos, que de dónde los valores hubieran tenido los valores que tenía que tener para que pudiera formarse un universo común. Así que para mí les mostré dos formas, existen más pero el tiempo no me lo permite, dos formas de demostrarles a ustedes que la vida y toda la materia que nos rodea obedece a un diseño. Y si, porque la evidencia nos muestra a nosotros que la única fuente capaz de producir diseño es una inteligencia, y en este caso esa inteligencia para mí es Dios, para su Hijo es un creador. Entonces yo voy a responder, ¿Dios existe? Sí, tengo pruebas de que Dios existe, que existe un creador.